gente en territorios concretos y en lo cotidiano nos enfrentamos a lo que supone pues el desafío de esta realidad. Hoy hay una constatación y la constatación es que somos familia universal. A todos hoy nos duele lo que está pasando en Ecuador, la religiosa que acaban de asesinar en Haití, los dos religiosos que acaban de asesinar esta semana en México. Nos duele la situación paraguayo. O sea, el mundo está conectado, estamos habitando una casa común. Y por eso nos sentimos también unidos en una misma preocupación, y es que el mundo es una hermosura, pero es una hermosura herida. De eso es de lo que nos habla el documento final del Sínodo de la Amazonía, de que la tierra es hoy más que nunca una hermosura herida, que no para de interpelarnos y de invitarnos a nosotros en nuestra identidad de creyentes. Y hoy más que nunca en este tramo de tiempo, lo que vamos sintiendo es la urgencia de dialogar sobre cómo vamos construyendo el futuro del planeta, de la sociedad, de la iglesia, pero la urgencia es sentarnos y dialogar. Hoy más que nunca estamos como invitados también a pensar desde qué hábitos, desde qué estilos relacionales estamos desarrollando el encuentro entre nosotros y con la tierra. ¿Cuáles son nuestras rutinas de consumo? ¿Con quiénes estamos estableciendo alianzas? ¿Desde qué criterios lo hacemos? Y este tramo del tiempo también está habitado por una certeza, y la certeza es que todo está conectado. Laudato Si y el Sínodo de la Amazonía vinieron a recordarnos eso, que todo está conectado. Y esa certeza a lo que nos impulsa es entonces a relaciones que tienen que ser más honestas y más responsables, relaciones en el fondo de mayor cuidado, de mayor reverencia con todo lo que existe. Hoy, de manera especial, nos hacemos más sencillamente conscientes de que a lo que estamos llamados es a ser hermanos. Y en la lógica, en el léxico de Francisco de Asís, hermano es quien acoge el don, hermano es quien abraza la gracia, hermano es quien se derrocha en entrega, en cuidado, en acompañamiento, y lo hace a favor de la vida. Seguramente que todos los que estamos acá, que representamos distintos contextos, culturas, incluso generaciones, reconocemos que estamos asistiendo a un cambio de época, que esta es una época realmente de profundos cambios. Y la proximidad que tenemos a la pandemia, pues nos ha recordado que este tiempo de cambio, que este tiempo de crisis está habitado por la complejidad, es complejo. Son muchos los matices del cambio en el que nos encontramos, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y por eso ese cambio requiere de nuestra parte de una mirada lúcida y crítica. Esa mirada, que es en el fondo una nueva mirada contemplativa, pues no es opcional, tiene que ser la manera de situarnos como creyentes en esa lectura de fe que hagamos de la realidad. Nosotros estamos invitados entonces a hacer lectura encarnada, a situarnos de manera encarnada. Y en este lapso de tiempo, eso la Iglesia lo ha ido confirmando. Y por eso el vertebrador de todo este proceso, el vertebrador del proceso sinodal, es la escucha. Y ante la degradación del ambiente humano, del ambiente natural, todos vamos sintiendo que escuchar nos conduce a desentrañar las causas, que no nos podemos quedar en la superficie a la hora de hacer análisis. Seguramente que en esa parcelita del reino en la que nosotros estamos, cada uno constatamos inequidad.
Y por eso, hoy más que nunca, nosotros creyentes estamos invitados a reconocer con dolor y también con un sincero acto de contrición que un porcentaje significativo de nosotros, los que nos llamamos hombres y mujeres de fe, seguramente por causas justificadas, estamos del confort. Y en el lugar del confort se cauteriza la conciencia. Y este proceso, esta travesía sinodal, lo que quiere es despertar la conciencia. Y para que la conciencia se despierte, pues será necesaria la escucha. El escenario en el que estamos situados, en el que vivimos, en lo cotidiano, ese escenario lo determina todo, lo que vemos, oímos, sentimos, lo que nos conmueve. Por eso es tan importante desde nuestra identidad de creyentes situarnos con los pies anclados a la realidad. En esta trayectoria, y eso era lo que me parecía importante, pues de esta opción que ustedes hicieron por hablarlo desde el Sínodo de la Amazonía hasta ahora, en el fondo lo que hay es una opción por la ecología integral. Y eso no puede ser una moda, no puede ser algo superficial. La situación del mundo tiene que analizarse de manera integral, no podemos hacerlo de manera aislada. Y ahí, en ese deseo de aproximarnos a la realidad, a lo complejo de la realidad, interpretando desde ópticas y valores cristianos, para nosotros, creyentes, el diálogo tiene que ser un irrenunciable. Esta trayectoria nos consolida como en una convicción, y es la convicción de que todo está interconectado. Y por eso a lo que estamos llamados es a la relación, y ahí la conexión entre el Sínodo de la Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, comunión, participación y misión. La conexión es en que la relación se constituye en el centro del proceso. Y por eso a lo que estamos llamados tanto cuando hablamos de la tierra, como cuando hablamos de la cultura o cuando hablamos de los tejidos relacionales, a lo que estamos llamados es a purificar la relación entre nosotros y con la tierra. Y eso desde la convicción de que el encuentro es el auténtico camino a la humanización. Solo a partir de esa experiencia profunda y vital de encontrarnos, nos humanizamos. Y se nos llama entonces a ser expertos en encuentro. Es cuestión de relaciones, este tramo del camino, y tienen que ser relaciones de cuidado, equitativas, justas, que dignifiquen. ¿Y esto qué nos va a suponer? Pues nos va a suponer optar, apostar por un nuevo estilo de vida, nos va a suponer apostar por un nuevo estilo de vida. Y ahí yo quisiera hacer eco de la Carta de la Tierra, a eso que nos dice que estamos todos llamados a intentar un nuevo comienzo, un nuevo despertar, que reverencie la vida, que haga posible realmente la sostenibilidad, pero en la lucha por la justicia, por la paz, por esa alegre celebración de la vida. Estamos invitados a promover el reconocimiento de la sacralidad de todo lo creado y la interdependencia mutua entre las criaturas, a favorecer esa armonía personal, social, ecológica, en defensa de la vida, en defensa de los pueblos, en defensa de las culturas. La invitación también es a que asumamos esa dimensión mística, profética, de la vida creyente, de la vida cristiana, y que lo hagamos en respuesta al clamor de Dios en las distintas personas y contextos. Que podamos también desentrañar la vocación misionera de la Iglesia,
Por eso, con tanta fuerza, en este trayecto entre el Sino de la Amazonía y el Sino de la Sinodalidad, en este continente hemos vivido la Asamblea Eclesial de América, que no ha sido otra cosa que sabernos invitados a la misión, a ubicarnos ahí donde la vida clama, reforzando ese compromiso cada vez mayor con los pobres, hasta poder renovar la esperanza. Estamos invitados a entretejer relaciones de cuidado en las que se privilegia entonces esa conciencia de que estamos conectados y que lo que impulsemos decididamente con todas nuestras acciones en la familia, en los espacios de la sociedad en los que estamos, en los espacios eclesiales, que lo que impulsemos decididamente sea la dignidad humana y el bien común. Y esto del lado de las minorías, de los marginados. Y en ese sentido será muy importante que entonces podamos favorecer esa nueva mirada contemplativa, capaz de reconocer las amenazas. Los actuales sistemas políticos y económicos le están planteando al planeta desafíos grandes y concretos. Y por eso tenemos que posibilitar entre nosotros alianzas, participación, compromiso con los defensores de la vida, de la paz, propiciar también formación política en instancias públicas, que como creyentes podamos estar en esos espacios también en los que se discierne y decide el futuro, el derecho individual y colectivo, estar ahí en esos espacios para asegurar que sea respetado. Que podamos continuar tejiendo redes eclesiales, redes institucionales, culturales, generacionales, que expliciten el valor de la comunión y den cauce a la solidaridad en esa lógica de que lo que está en el centro es la relación y que el nudo relacional, el tejido relacional, nos fortalece para poder responder de una manera más adecuada a los desafíos de este momento histórico. Que podamos promover esa cultura del encuentro y del buen trato, y hacer eso desde el estilo relacional de Jesús, dándole primacía a lo humano. Y este punto es muy importante porque no estamos hablando de un paréntesis en la iglesia, no estamos diciendo del Sino de la Amazonía al Sino de la Sinodalidad, un paréntesis que nos vuelca a un tipo de reflexiones, sino que estamos hablando de una travesía, que es la travesía de la iglesia, y esa travesía es pascual, y esa travesía es entre luces y sombras, y esa travesía la hacemos justo en un momento de la historia en el que reconocemos nuestro pecado, en el que reconocemos que le hemos hecho daño como iglesia a muchísimas personas, que hemos abusado sexualmente, psicológicamente, espiritualmente de muchos, y por eso hoy más que nunca tenemos que promover esa cultura del cuidado y del buen trato, y en esta travesía de sínodo a sínodo a eso estamos invitados. Y también a poder promover esa conversión ecológica. Todos sabemos que el Papa reiterativamente ha dicho que no hay dos crisis, una social, económica y otra ambiental, sino que se trata de una única crisis. Por eso tenemos que profundizar en lo que supone para nosotros la conversión ecológica y ubicarnos de manera respetuosa ante los ecosistemas naturales, pero ubicarnos de manera respetuosa ante todo escenario en el que la vida humana esté fracturada en su dignidad, en su derecho y en su posibilidad. De lo que se trata es entonces de priorizar ese cuidado de la vida y de la casa común. Y todo el tiempo en la diapositiva, de manera intencional, aparecía el último punto, hacer presencia en la Amazonía. Ha sido el grito del Papa Francisco y tiene que ser el grito que nosotros escuchemos. Y lo quise dejar ahí porque siento que es una llamada tanto a laicos como a religiosos a que realmente discernamos posibilidades de hacer presencia en la Amazonía. La Amazonía es responsabilidad de todos,
no es solo responsabilidad de los 9 países que conforman el territorio, a todos nos compete velar por la tierra, las culturas y los más empobrecidos de ese territorio. Entonces, por ahí hay como unos caminos que se despliegan para nosotros. ¿A qué estamos invitados en este tramo del camino? Estamos invitados a un nuevo estilo de ser iglesia. Y ese estilo supone conversión. Tendríamos que reconocer que es el Espíritu el que hace posible entre nosotros la conversión, porque es el Espíritu también el que configura el rostro de la iglesia. Venimos de celebrar Pentecostés. El Espíritu es el que configura ese rostro de la iglesia, pero es también el que nos invita de manera reiterativa a la comunión. Sin el Espíritu no hay auténtico seguimiento de Jesús. Sin el Espíritu tampoco hay kairos eclesial. Sin la primacía del Espíritu no se entiende la iglesia. Carecen de valor todos los proyectos que hagamos. El protagonista de este proceso de reforma y conversión, porque a eso es a lo que estamos abocados, del sínodo de la Amazonía al sínodo de la sinodalidad, a un proceso de reforma y conversión. Ese proceso solo es posible si el protagonista es el Espíritu. Es decir, este no es un proceso que depende de los líderes de turno, por muy sabios, santos y capaces que sean. Este proceso solo lo podemos vivir si realmente le damos el protagonismo al Espíritu. Y entonces lo que tendríamos que acoger es esa mirada consciente que nos permita como hacernos sensibles a la manera como Él actúa en la historia. Yo sé que, no sé si todos, pero sé que la mayoría aquí tenemos espiritualidad ignaciana, pues porque entiendo que la mayoría de los que estamos acá somos de CBX, ustedes, mi congregación tiene también espiritualidad ignaciana, y por eso me parece que esto tiene mucho que ver con esa invitación que se nos hace de la espiritualidad a poder contemplar a Dios en la vida, a vivir con conciencia esa pausa ignaciana que nos permite entender esa manera como Dios abre paso por la complejidad de nuestro mundo. La historia de la iglesia se construye en el claro oscuro de lo humano, la nuestra también, la de cada uno de nosotros se construye ahí, en esa mezcla de claro oscuro de lo humano, en esa confrontación permanente entre fragilidad y gracia. Y por eso, lo más cierto tendría que ser reconocer que caminar, porque a eso es a lo que estamos invitados en esta margen de tiempo a caminar, caminar supone conversión, supone que habitemos los distintos espacios y culturas, y eso nos exige renovación. O sea, en este tramo de la historia de la iglesia no podemos ser los mismos. CBX no puede ser la misma que era en el 89 cuando yo era joven y estaba en CBX antes de entrar a mi comunidad. CBX tiene que repensarse y repensar todo, sus formas, su estilo relacional, sus lenguajes, pero no repensarnos, y quiero insistir en eso, como a partir del liderazgo de quien está de turno al frente, sino repensarnos al ritmo del espíritu, de eso que intuimos que el espíritu nos va pidiendo. De lo que se trata es de que podamos hacer procesos. Eso es caminar en el espíritu. Hacer procesos sin negar las sombras, acogiendo las luces y reconociendo que llamando es a un itinerario de conversión. Y es el Espíritu, es el mismo Espíritu el que nos concede el don de la conversión. Y la conversión supone discernimiento, supone también atención a la realidad y capacidad de escuchar el clamor de Dios en los gritos de la historia. La experiencia
habitados por el Espíritu tiene que lanzarnos más allá de los análisis y de las reflexiones que hacemos. Supone que nos situemos en contexto, que dejemos que la realidad nos permee, nos duela, nos desacomode. De eso se trata. Yo creo que todos estamos convencidos de que en el origen de la iglesia está el espíritu, o sea, de que por eso de ninguna manera podemos vivir de manera separada la dimensión eclesial de la dimensión neumatológica de la iglesia. Existe un vínculo profundo entre espíritu y iglesia. Sin el espíritu, la iglesia carecería de valor, carecería de fuerza para poder cumplir su misión. Por eso, realmente el protagonista de esta trayectoria de sínodo a sínodo está siendo el espíritu, porque él es también el protagonista de toda la travesía pascual de la historia de salvación que hace el Señor en la iglesia. Es el espíritu, entonces, el que nos acompaña abriéndonos posibilidades nuevas e insospechadas. Hemos vivido cosas, sobre todo aquí en la iglesia del continente, impensadas. Era impensado que existiera una conferencia que fuera eclesial y no episcopal, y desde hace 2 años que nació la SEAMA, que es en el mundo la primera conferencia eclesial y no solo episcopal. Era casi impensable pensar que hubiera en este continente una asamblea que no fuera episcopal, y entre luces y sombras, en medio de muchas debilidades, con mucho que aprender, se realizó esa asamblea y continuamos en etapa posasamblea. Van surgiendo cosas nuevas y muy significativas, pequeñas, gérmenes, semillas, pero que nos van hablando de que algo nuevo, insospechado, inédito está aconteciendo en nuestra iglesia. También esta experiencia de que en medio de las polaridades es el Espíritu el que nos va sosteniendo, porque no podemos negar que asistimos a una iglesia, tendríamos que decir, dividida en corrientes, que muchos han optado por situarse desde la ideología y le han negado entonces protagonismo a las actitudes fundamentalmente evangélicas, pero el Espíritu nos sostiene también ahí en medio de esas polaridades, y es el Espíritu el que nos sigue invitando a cada uno de nosotros a abrazar la ultimidad, la minoridad, y eso lo experimentamos no solo institucionalmente, en los grupos a los que pertenecemos, sino que lo experimentamos cada uno de nosotros, esa minoridad de nuestra propia existencia. Y el Espíritu también el que pone en nosotros deseos de trascendencia, de sentido, de más. Él nos ha hecho desear mirar cielos y tierra nueva, así como se nos asegura en el Apocalipsis. Y en esta trayectoria, en este periodo de Amazonía a sínodo de sinodalidad, vamos entendiendo también que la clave está en la comunidad, que la clave está en la red, que la clave está en ser con otros. En el fondo, que la llamada fundamental es la llamada a ser y sentirnos hermanos. Esa es la llamada fundamental que nos está haciendo el Señor. Y esa llamada entonces, ¿están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, sí, súper bien. Perfecto. Esa llamada la hacemos desde la certeza de que somos diferentes, que el rostro que tenemos como iglesia es multicultural, que somos diversidad y que por ese hecho estamos invitados entonces a vivir la comunión. La llamada fundamental que ha resonado estos últimos 4 años en la iglesia, también con Fratelli Tutti, porque es que no hay como apéndices o cosas aisladas. Todo lo que hemos vivido hace parte de la misma intuición que el Espíritu le regaló al Papa Francisco, que es la intuición de la Reforma.
Y también con Fratelli Tutti, entonces, lo que hemos sentido es esa invitación al vínculo, a la relación, a la amistad social, al afecto, que nos impulsa a querernos, a creer, a cuidarnos y que nos fortalece para esa utopía del reino, que como lo decían ustedes en la oración, esa utopía la abrazamos desde esa experiencia de la arcilla quebradiza de nuestra humanidad, desde esa experiencia también que en el fondo en nosotros y en nuestras instituciones hay tanta grieta, tanto está quebrado o por quebrarse. Y hoy más que nunca en la iglesia estamos reconociendo que el espíritu no tolera la uniformidad y que por eso, porque no la tolera, está haciendo en todo y en todos el milagro de la diversidad. Diversidad de lenguas, sensibilidades, colores, dones, todo diverso, todo llamado a la unidad, todo plural y todo también urgido de comunión. Y es él el que va gestando entonces al interior de la iglesia en este trayecto que la iglesia va haciendo, deseos de conversión, sueños. Seguramente que muchos de ustedes participaron en el proceso de la Asamblea Eclesial de América y ahora en el proceso de escucha en sus parroquias y en sus diócesis. Y si hay algo que nos hemos dicho este último tiempo en la iglesia es qué soñamos, qué iglesia estamos soñando. Y eso nos lo tenemos que seguir narrando, los sueños, los deseos, los horizontes apostólicos que nos conducen a salir, a no acomodarnos, a no paralizarnos. Hoy más que nunca en la iglesia lo que estamos sintiendo es que el Señor, en escucha los gritos de la realidad y de la historia, nos está llamando a salir, geográfica, pero también existencialmente. Ir a la geografía desconocida, a la frontera, donde esté el más pobre, el migrante, el más enfermo, desaprender modos culturales, modos relacionales, y desde la convicción de que el espíritu actúa desde abajo, desde centro, desde dentro y desde cerca, como en la canción de Ain Karim. El camino de la unidad al que está siendo invitada la iglesia en este lapso de tiempo es un camino que supone conversión. Para todos nosotros supone conversión. Y en el sínodo de la Amazonía lo que se expresó con más fuerza es que la escucha conduce a la conversión. Entonces, la gracia que como iglesia tendríamos que pedir insistentemente durante todo este tiempo es esta, la de la mística del encuentro, la capacidad de escuchar a Dios y de escuchar a las demás personas, la capacidad de buscar juntos, desde el discernimiento comunitario también, el camino, el método, los modos. Y eso hacerlo a imagen de la Trinidad, porque la Trinidad es el paradigma de toda relación. Tenemos que reconocer que en lo más profundo del encuentro no se pueden eliminar las identidades personales, que cada uno de nosotros llegamos a ese escenario del encuentro con lo que somos, con nuestra historia, con nuestras sensibilidades, permeados por la realidad, moldeados también por lo que vivimos, por los saberes, por las experiencias que tenemos. La marca de la propia identidad hace a cada uno de nosotros portador de un carisma, de un don que nos hace distintos. Y por eso en esta trayectoria tenemos que abrazar las tres vocaciones que configuran el rostro de la iglesia. La vocación a la vida laical, la vocación a la vida consagrada y la vocación al ministerio ordenado, sabiendo que cada uno de nosotros somos llamados a una de esas vocaciones, que ninguna es mejor o más significativa que la otra, que simplemente son distintas, pero que todas tienen la misma dignidad. Entonces, eso es muy importante en esta trayectoria y en esta opción sinodal que está haciendo la iglesia. El encuentro supone entonces conversión,
supone que desaprendamos maneras obsoletas, modos invasivos, estilos impositivos, suficientes, clericales, de esos que tenemos en nuestra iglesia. Supone que abracemos esa transformación estructural, sintiendo que a lo que estamos llamados en todas nuestras instituciones es al margen, a que también las disidencias tengan voz y puedan ser escuchadas, y a que las minorías críticas tengan un lugar en el que también puedan verbalizar su sentir, su desear, su querer. El encuentro requiere que seamos conscientes del propio don y es distinto. El don de la vocación a la vida laical es distinto al de la vocación a la vida consagrada o al del ministerio ordenado. Tenemos que ser conscientes del propio don, pero tenemos que abandonar la tentación de sentirnos superiores a los demás. La experiencia de la propia identidad y la conciencia innegable de la diferencia a lo que tendría que conducirnos a todos es a la unidad. Y eso desde la convicción de que la Trinidad es el paradigma de relación, es el paradigma también de conversión, porque la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, se constituyen en comunidad de cuidado. A mí me gusta pensar desde hace como 2 años que al principio no fue la creación. Ando con una obsesión de que al principio fue la relación. O sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, así como nos lo propone Ignacio en la meditación de la encarnación, en el origen fueron relación. Y al comienzo por eso fue la relación, fue de la relación de donde surgió el estallido de la vida. Y por eso entonces el destino de todo es la interrelación, todo conectado, eso se nos viene diciendo con muchísima fuerza en la iglesia durante esta trayectoria del camino, todo conectado para poder evidenciar también entonces la sacralidad de todo lo creado. Invitados a esa cultura del cuidado, a esa pedagogía del cuidado, desde esa experiencia de que la Trinidad es comunidad de amor. Y ante esa comunidad de amor, entonces, no caben en este hoy de la iglesia las relaciones utilitaristas, tampoco las relaciones mediatizadas por el miedo, mucho menos las relaciones provistas de intereses mezquinos. Estamos invitados a nuevos modos relacionales y eso va a requerir de una nueva mirada contemplativa que tiene que tener estas 2 características que vemos ahí en la pantalla. De un lado tiene que ser más teologal, más abierta al misterio, a lo profundo del misterio, pero de otro lado tiene que ser más encarnada, es decir, más embarrada, que esa mirada tiene que saber más del polvo de los caminos, del sudor y la sangre que salpican a nuestros pueblos. Y en este tramo de la iglesia, pues a eso estamos siendo invitados con mucha fuerza. Ese nuevo modo relacional al que estamos llamados como iglesia tiene que ser más contextualizado, más encarnado en la realidad, más capaz también de escuchar y de hacer resonancia de las distintas voces, tiene que ser más inclusivo, más capaz de generar ese diálogo del que ya nos hablaba parecida entre fe y ciencia, fe, tecnología, fe, arte. Y eso nos va a suponer una serie de actitudes que liberen a la iglesia, y quiero ser muy consciente de esto que estoy diciendo, que liberen a la iglesia de sus propios muros. Una serie de actitudes que nos vuelquen a la alteridad, al otro, al territorio que no hemos conquistado y que ojalá nunca conquistemos. Una serie de actitudes más evangélicas. En el fondo de lo que se trata en este tramo del camino es que podamos mirar más a Jesús también para aprender su modo
y que nos sintamos invitados a la conversión y llamados a esa sinfonía de la comunión. Y en la sinfonía de la comunión, pues tenemos que reconocer que el rostro de la iglesia es plural, que es un tejido variopinto, que está repleto de diversidad, pero que la llamada que para todos nosotros sigue resonando con muchísima fuerza es que sean uno, que seamos uno. Y nos lo dice el Señor con fuerza en el Evangelio. Dice, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno. Y que sean uno para que el mundo crea. Es decir, que la condición para recuperar significatividad y credibilidad en la iglesia es poder desvivirnos en la utopía de la fraternidad y de la sororidad. Y eso solo será posible en adhesión a Dios, adheridos a Él, a su proyecto, apasionados por el reino, con conciencia de hermandad y seguros de que a lo que se nos está invitando hoy con mucha fuerza es a esta experiencia profunda de ser pueblo de Dios. Entonces, pensaría yo que con estos elementos podríamos dialogar y le entendí ahora a Miriam que querían que fuera también una cosa más de carácter vivencial. Entonces yo estoy completamente disponible para todo lo que quieran, todo se vale. Si quieren, entonces abrimos diálogo, conversamos. Gracias, Liliana, gracias. Este espacio está abierto en este momento para preguntas que quisieran hacer en el chat o a viva voz si quieren levantar la mano y hacer una pregunta o una aclaración. A mí me llamó mucho la atención y comienzo con esto, Liliana, que decías que la conexión, la relación es como el eje entre el sínodo de la Amazonía y el sínodo de la sinodalidad, ¿verdad? Y que estamos llamados, me vino la frase de Ignacio, de purificar las intenciones, ¿verdad? Vos hablabas de una purificación de encuentros para humanizarnos, ¿verdad? Una purificación de encuentros, de los encuentros que yo tenga con mi pareja, con mis hijos, en mi comunidad, de tal manera a humanizarnos. ¿Cómo ves eso en tu experiencia, en ambas experiencias? Tanto en el sínodo de la sinodalidad de la Amazonía como en la asamblea. ¿Se vieron pasos de purificación de la mirada en relación a esos encuentros? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Cómo ves? Sí, Miriam, mira, eso no es fácil. Ahí es donde está el desafío. Por eso la llamada, yo estoy absolutamente convencida que la llamada y la posibilidad de que la iglesia viva en fidelidad a Jesús supone purificar las relaciones. Si no lo hacemos, y purificar las relaciones supone convertir las actitudes. O sea, el tema de que hay que transformar las estructuras es cierto y es muy necesario, pero eso solo es una consecuencia. Eso tiene que surgir de una decisión real de transformar las actitudes y los modos relacionales. ¿Yo cómo lo he vivido? He vivido la experiencia de que no es fácil. Yo te quiero pedir si no grabamos para poder hablar con libertad. Okay. ¿Te parece? Sí, está bien. Para esta parte está bien. O sea, si ustedes quieren que hable claramente, no grabamos. No, está bien, así tenemos toda la parte de la charla, la tenemos y la compartimos, y bueno, esta parte nos la quedamos. Sí. Sí, queremos.